Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos arrastra el mundo. Las mayorías nos absorben y tantas veces estamos incluso a punto de aceptar que esa avalancha destructiva es el bien. Y míranos, estamos llevando tu creación y la sociedad al colapso diluviano. Tu teólogo Chesterton nos enseñó que las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir contra corriente. Y no queremos ser cosas muertas, Señor. Enséñanos a aceptar tu vida, la que diste por nosotros, para que llenos de tu vida podamos nadar contra la corriente de este mundo abrumador. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos de nuevo bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, en nuestro episodio anterior habíamos visto cómo los escritores sagrados denunciaban la influencia nefasta de los grandes, o mejor, de los agrandados, que desde siempre han perjudicado el mundo, esos que pasan siempre por encima de sus hermanos, pues esa es la única manera de poder ser agrandados, generando con ello una gran desigualdad social a partir de la opresión y explotación a la cual sometían y siguen sometiendo a los demás. Y aprendimos que esa realidad observada y analizada por los hagiógrafos fue simbolizada en su relato con la figura de unos gigantes que ya estaban presentes en la original y antiquísima epopeya de Gilgamesh, que les sirvió como modelo y base de redacción, y además también como vehículo para facilitar la difusión de este relato sagrado. Y esta referencia a los gigantes entra en el relato para complementar ese factor desequilibrante que vienen tratando los hagiógrafos desde más atrás, desde que observaron y analizaron a la luz de la inspiración divina que el hombre presentaba o pretendía presentar como buenas las cosas malas que salían y siguen saliendo de nuestra mente. Y hoy seguimos pretendiendo hacerlo, porque ya sabemos también que la Sagrada Escritura no es historia científica, sino sagrada. Y por lo tanto, no nos habla de lo que le sucedió a alguien en el pasado, sino de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy. Pues bien, les decía que el factor desequilibrante tratado desde más atrás por los hagiógrafos es lo que el texto simbólicamente define como la unión de los hijos de Dios, o sea, el bien, lo bueno, con las hijas de los hombres, o sea, el mal, lo malo. Que como ya lo aprendimos también, no se trata de una unión sexual, sino de lo ya dicho, de esa pretendida presentación como buenas de las cosas malas que salen de nosotros, de nuestra mente, y que el producto de esa unión fraudulenta son no hijos biológicos, genéticos, sino hijos mentales, o sea, ideas, perversas por supuesto. Son los designios de la mente humana que conducen al hombre y a la sociedad al caos. Un ejemplo para volver a aclarar este punto y que podamos continuar nuestra lectura y análisis del texto con la claridad de saber de qué se trata. Esa unión espúrea del bien y del mal, o sea, de algo malo que sale de nuestra mente, pero que pretendemos hacer pasar por algo bueno, es, por ejemplo, insisto,
cuando los gigantes de hoy nos dicen que la economía se mantendrá sana si se pagan bajos salarios. Bueno, pues todos sabemos lo que hay detrás de eso, unos turbios intereses particulares, pero presentados o pretendiendo presentarlos con una luminosa y vistosa fachada de bondad. ¿Sí estará claro? No sé, espero que sí. Bueno, y todo lo anterior nos lo transmiten los agiógrafos bellamente matizado con unas hermosas figuras literarias llamadas antropomorfismos y antropopatías. Ahora, entonces, continuemos con nuestra lectura y análisis del libro del Génesis en el capítulo 6 y los versículos del 7 al 10. Del libro del Génesis. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, empezamos viendo un nuevo antropomorfismo y una nueva antropopatía. Antropomorfismo cuando, luego de observar y analizar esa realidad que ya estudiamos, dicen los agiógrafos que por eso el Señor dijo. Y ya nosotros sabemos cómo es que el Señor dice las cosas, ¿cierto? Que no es de forma verbal o fonética, sino de forma aplicada, o sea, el Señor aplica. Y a continuación encontramos la antropopatía cuando los agiógrafos explican y expresan ese sentimiento de arrepentimiento que ellos le trasladan a Dios. Pero ya nosotros sabemos que Dios no tiene sentimientos humanos. Sin embargo, sí es correcto por parte de los agiógrafos adjudicar tanto la característica de decir, o sea, el antropomorfismo, como el sentimiento de arrepentimiento, o sea, la antropopatía, a Dios, puesto que, aunque no es un decir verbal, ni un arrepentimiento sentimental, sí es una consecuencia aplicada por la ruptura, por parte del hombre, del plan de Dios, del diseño de su creación. Por lo tanto, la figura usada por los inspirados agiógrafos es totalmente válida y acertada, puesto que contrariar el sistema ordenador establecido por la autoridad del poder absoluto, majestuoso y soberano regidor de todo, o sea, establecido por Dios, muy bien puede equivaler en nuestro lenguaje a una expresión y a un sentimiento de Dios. Pero es fundamental para nuestra comprensión del texto el saber que quienes realmente hicieron la observación y el análisis que los condujeron a concluir que lo que el hombre estaba y está haciendo lo tendría que llevar indefectiblemente al colapso son los agiógrafos. Pero eso sí, permitiendo ser iluminados, ser guiados, es decir, ser inspirados por ese invisible autor de todo, que es Dios. Y cuando digo que el hombre no solamente estaba, sino que está haciendo lo mismo, es porque hoy por hoy estamos en las mismas condiciones morales, sociales, ecológicas, o mejor dicho, inmorales, insociales y antiecológicas.
pues cuando el hombre interviene perversamente lo daña, lo contamina todo. Por eso la referencia que hace el texto sagrado también a las bestias, los reptiles y los pájaros. Porque igual que hoy, el hombre estaba gestando un colapso general en aquel momento narrado por los hagiógrafos, momento desconocido por ellos, por cierto, y ya sabemos nosotros hoy que de no corregir nuestro camino actual y rápidamente, pues llevaremos nosotros, no Dios, sino nosotros, el mundo hacia un nuevo colapso. Aunque igualmente podríamos decir que es Dios quien nos destruirá, puesto que son las leyes establecidas por Él las que actuarán de acuerdo a la misma lógica establecida por Dios y sus leyes, pero violada por nosotros. Me explico. Por ejemplo, si explotamos la megaminería aquí en nuestra región del suroeste antioqueño y conociendo las características propias y particulares del sistema ordenador soberano establecido por Dios para este territorio y momento, indefectiblemente y solo es cuestión de tiempo, los 120 años simbólicos ya estudiados del texto, ¿recuerdan?, para que se cause su hundimiento y colapso. ¿Quiénes hacen ese daño? Pues nosotros, claro que sí, pero también podemos decir que lo hace Dios, puesto que Él estableció que las cosas funcionaran de otra manera, y contrariar lo establecido por Dios hace válido también decir que las consecuencias de ese contrariar son obra de Dios, ¿cierto? A ver, si Dios hace el árbol para que sostenga la montaña y el hombre tumba el árbol, pues se puede decir que Dios tumba la montaña, aunque sabemos que el que la tumba realmente es el hombre. O en otras palabras, Dios lo creó todo para que de acuerdo al diseño y propósito con el cual y para el cual Dios lo creó, se mantuvieran perfectamente. Pero nosotros, por nuestros intereses particulares, violamos ese diseño y propósito originales de Dios para cambiarlos por el diseño y los propósitos de nosotros. Y es ahí donde viene el colapso. Rompemos el equilibrio, la armonía de la creación, establecida por Dios en su creación. Y es eso lo que nos narran los escritores sagrados en un momento y lugar totalmente desconocidos para ellos. Y por eso no nos están contando una historia científica, sino simbólica. Inspirados, eso sí, por la luz que a través de la observación y el análisis del comportamiento humano les otorgó Dios, y no con detalles de modo, tiempo y lugar precisos, sino, repito, simbólicos. Espero que esté quedando claro. Y ahora viene el versículo 8, que es muy corto y conciso, que solamente nos dice: pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Bueno, y aquí un nuevo antropomorfismo, pues Dios, aunque todo lo ve, no tiene ojos. Y en eso ya no me extenderé más porque creo que ya eso está claro para nosotros. Sin embargo, ese cortísimo versículo tiene un mensaje alentadorcísimo, tremendamente esperanzador. Y ese es el verdadero gran propósito de la Sagrada Escritura: dar esperanza, mostrar el camino. Y vean cómo está de relacionado con el comentario que hice un poquito más atrás, cuando dije que nosotros hoy vamos hacia el mismo colapso que nos relata el texto sagrado si no corregimos el camino. Esa es la clave. Y eso fue justamente lo que hizo a Noé agradable a los ojos del Señor. Que Noé, y digamos de una vez que Noé también, igual que Adán, Eva, Caín y Abel, es un personaje ficticio, no histórico, sino con el cual
los escritores sagrados personifican a aquellos, y ojalá haya muchos Noé en el mundo, que son conscientes del daño que estamos haciendo en todos los ámbitos. Y por eso ellos, los agiógrafos, describen a Noé como elegido por Dios para un propósito especial. Y otra cosa antes de que la olvide o se me pase por alto, y es que la palabra Noé significa el que da tranquilidad, paz o descanso. Y estos detalles son muy importantes porque no se trata de una casualidad, sino de que el texto fue planeado justamente para transmitirnos ese mensaje. Y los que leían o escuchaban este relato hace 2500 años lo entendían perfectamente porque conocían su cultura. En cambio, para nosotros es totalmente desconocido y por lo tanto saberlo ya nos está dando una información adicional importante para nuestra comprensión del texto. De manera pues que ese agrado al que se refiere el texto que vio Dios en Noé se debe a eso. Y ya enseguida los agiógrafos nos van a describir un poco ese personaje que puede ser, y ojalá lo seamos, ustedes y yo. Qué bueno que llenáramos el mundo de muchos Noé. Pues bien, nos describen entonces los agiógrafos a este personaje desconocido para ellos, pero siempre existente, gracias a Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque siempre, por la gracia de Dios, repito, hay alguien o alguienes buenos, y que ojalá hoy se multiplicaran, y al cual ellos, los agiógrafos, le dieron el simbólico y diciente nombre de el que da tranquilidad, paz o descanso, es decir, Noé. Lo describen pues como un hombre justo, que ese es el mayor título que podemos recibir de parte de Dios, el de ser justos. Y vale la pena decir que justicia para Dios es que a nadie le falte ni le sobre nada. O sea que si Noé era un hombre justo, de acuerdo a los criterios inspirados por Dios a sus agiógrafos, es sencillamente porque nos quieren mostrar que Noé, que ojalá seamos ustedes y yo, no quería ser ni tener más que los demás, más que sus hermanos. Por eso era un hombre justo. Y eso es muy importante aclararlo para que no se nos quede solo en una linda y aprobadora palabra y nada más. Pero además los agiógrafos refuerzan esa descripción de Noé diciéndonos que era irreprochable, contrario a sus contemporáneos. Ahí está la importancia de no parecernos al mundo, de no dejarnos llevar por las cosas del mundo, es decir, de ser bien distintos a las mayorías del mundo. Popularmente diríamos no dejarnos llevar por la corriente. Y cierran la descripción personal de cómo debe ser un Noé de cualquier momento de la historia, diciéndonos que siempre seguía los caminos de Dios. Y miren ustedes cómo los agiógrafos juegan de sabia y hábilmente con los términos. Pues miren, si nos están contando que por pretender hacer ver como buenas las maquinaciones perversas de nuestras mentes, o sea, que si por alejarse de los caminos de Dios es que el mundo se dirige al colapso, entonces eso solo puede ser corregido haciendo lo contrario, es decir, siguiendo los caminos de Dios, que es como terminan describiendo personalmente a ese personaje esperanzador, sanador, salvador, que ellos denominan Noé, y que desde ya nos está anticipando también la figura y presencia redentora de Jesús. O sea,
la mano siempre salvadora y rescatadora de Dios para nosotros a lo largo de toda la historia. Y terminemos hoy diciendo que el corto versículo 10 solo nos da una sencilla información y con un componente con el cual ya debemos estar muy familiarizados, pues ese versículo nos dice solo que Noé tuvo 3 hijos y nos da sus nombres. Pero el componente importante que quiero que observen es el número 3, pues ya con eso los agiógrafos nos están invitando a pensar en el tiempo. Pues recuerden que el número 3 representa simbólicamente la plenitud del tiempo, puesto que el tiempo tiene 3 componentes, que son el pasado, el presente y el futuro. Y el hecho de que ese personaje simbólico de Noé, curiosamente tenga 3 hijos, no es ni casual ni incidental. Es totalmente simbólico, y con ese símbolo los agiógrafos quieren transmitirnos también un mensaje claro, pues no solo tiene un significado especial el 3, sino que también tiene un significado especial la palabra hijo, que ya también la hemos estudiado, y todo ese conocimiento hay que empezar a aplicarlo en nuestra lectura cotidiana de la Sagrada Escritura. Entonces la lectura crítica de esos 3 hijos nos está diciendo es que en todos los tiempos, por eso el 3, siempre habrá herederos, por eso hijos. Eso es lo que significa simbólicamente ser hijo, el que recibe o hereda lo que es del Padre. Entonces, que siempre, por eso el 3, habrá herederos, por eso habla de hijos, de esas características que nos acaban de describir de Noé. Y eso es muy esperanzador, el saber que siempre habrá gente muy buena. Y a la vez es una invitación a que seamos nosotros herederos de esa bondad, a que la busquemos, porque ya sabemos que ser hijo, en términos bíblicos, no es ser el producto de una unión sexual, sino que yo puedo buscar la herencia que deseo y que decido tener. De manera que qué tan bueno que todos quisiéramos y decidiéramos ser hijos de Noé buscando su herencia, o sea, buscando ser como fue él, como nos describen los agiógrafos, que fue ese personaje imaginario que quieren que viva o que nos enseñan que vive siempre. Entonces, hoy cuando estamos a punto de eliminar de la superficie del suelo toda existencia de vida, y además convencidos de que somos geniales y de que hacemos lo correcto, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para buscar la herencia de Noé y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.